La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de nuestro programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, lo quiero recalcar, en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, amigos, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra parte del país donde nos dejan los automóviles que están en plena competencia contra nosotros, y llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todas partes, a todo México, a todo el mundo a través de internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está a su disposición. También a sus órdenes están, como ustedes lo conocen y lo saben, las vías electrónicas de comunicación que tenemos a sus órdenes: el Facebook Villalpando y la Historia, así como el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Pues gracias, y vamos a iniciar el día de hoy nuestro quinto episodio de los ejércitos en México. Pero antes, como siempre lo hago con muchísimo gusto, déjenme dar paso rápidamente a agradecer a los amigos que amablemente se comunican con nosotros, como don José Naum, que está ya atento aquí a la clase, así me dice, que es entendible el actuar de los generales a lo largo de la historia porque defienden una causa, una ideología, pero que la mayoría de los soldados de a pie solo luchan por sus vidas, sobre todo cuando son reclutados por leva. Esto es efectivamente cierto, y dice don José Naum que no saben ni por qué ni contra quién están luchando y probablemente van a morir sin saberlo. Totalmente cierto, don José. Muchas gracias. Mi querido amigo Manuel García, desde Querétaro, nos saluda, se lo aprecio enormemente. Dice que están en la batalla contra los coches, que allá tienen ya un programa pues de automóviles, pero que él nos escucha por internet, haciendo la sobremesa de cada sábado. Gracias, Manuel, muy amable. Don Rolando Orozco desde Puebla me escribe también y me dice acerca de los ejércitos que dispuso Carranza contra Victoriano Huerta, que este tema hablaremos hoy, don Rolando, muchas gracias. Doña Magda Mar me dice que está esperando el mejor programa de historia desde su taxi aquí en la Ciudad de México, muy amable. También le quiero agradecer muchísimo a don José Nieto, que me habla también, me escribe desde Querétaro, quejándose efectivamente de que este excelente programa, como él lo llama, pues se ve relegado por un programa de automóviles que financia una revista. Bueno, pues sí, ¿qué hacemos? Pero por internet nos puede escuchar. Mientras tanto, don José, muchas gracias. Don José Luis Espejel dice que está en primera fila ya para escuchar el programa, que es el número 1 a nivel internacional. Gracias, don José Luis, se lo aprecio enormemente. Le pide que saludemos allá a toda su familia Espejel Tapia y a los compañeros de ADOGL y de todas las líneas que también nos escuchan. Por supuesto, doña María Georgina, le agradezco mucho, de allá de San Miguel el Alto, en Jalisco, que me envió una foto muy, muy hermosa de un sitio, que seguramente es por ahí, se llama el Salto del Gavilán, es el Salto del Gavilán, que es una cascada que se ve hermosísima, de estos parajes naturales hermosos que tiene nuestro país. Muchas gracias. Don Jorge Lozano está listo, buenas tardes. Y bien, se los aprecio enormemente. Vamos a platicar en este quinto episodio acerca del Ejército Federal, de los ejércitos revolucionarios, diciendo al principio que les pido que nos traslademos al año de 1910, el día 16 de septiembre de ese año, cuando México conmemoraba su primer centenario de vida independiente. Y ese día, como se acostumbraba ya desde entonces y sigue haciéndose hasta nuestros días, se celebró en el Zócalo capitalino y en las principales calles de la ciudad el tradicional desfile militar. Por supuesto, el presidente de la República, Porfirio Díaz, desde el balcón central, y antes había pasado pues revista a las tropas, un ejército que se veía marcial, gallardo, muy bien uniformado, muy bien armado, ahorita platicaré por qué, y que pues se hizo lucir por las calles de la Ciudad de México ante los aplausos de la gente, porque ese día pues marchaban todos muy bien
pues muy bien ordenaditos, con un buen paso, luciendo uniformes nuevos, todos ellos, la gran mayoría ya inspirados en el ejército de Prusia, en los prusianos, con estos cascos, ¿se acuerdan, amigos, que tienen una especie de final puntiagudo arriba, del cual cuelgan crines de caballo blanco o negro? Muy elegantes se veían los soldados mexicanos, estrenando además también sus fusiles Mauser que habían comprado a los alemanes en recientes años, orden del presidente Porfirio Díaz de suministrarse, de adquirir allá el armamento portátil, sobre todo los fusiles y carabinas Mauser, tanto para la infantería como para la caballería, y también estaban luciendo los nuevos cañones Saint-Chaumont Mondragón, fabricados en Francia, que el presidente también había ordenado que se adquirieran en aquel país. Y bueno, esto era muy, muy emotivo porque desfiló también la Guardia Presidencial ya uniformada al estilo prusiano, igualmente los cadetes del Colegio Militar también con un uniforme similar, la Escuela Militar de Aspirantes que estaba casi recién constituida y bastantes cuerpos de tropa, hasta un total, según se cuenta, de 10,000 hombres aquí en la pura capital, de un total de un ejército federal que don Porfirio estaba seguro contaba en todo el país con 28,000 soldados. Este era el ejército federal mexicano en 1910, muy, repito, muy orondo, muy lirondo, desfilando ante la población que seguramente los aplaudía a rabiar, como siempre lo hacemos los mexicanos cada vez que hay un desfile militar. Y sin embargo, este ejército pues ya estaba medio anquilosado. Desde que había sucedido la revolución de Tuxtepec, allá por 1876-77, una vez que don Porfirio tomó el poder, y que ya no lo soltaría sino hasta 33 años después, el ejército no tuvo mucha actividad que digamos. Bueno, sí, poquita, miren. Combatió allá en Sinaloa y en la parte sur de Sonora, en la famosa guerra contra los indios yaquis, incluyendo también aquel episodio en el cual el ejército mexicano va a sofocar una pseudo revuelta que nunca fue tal en aquel pueblo de Tomochic, con un saldo espantoso de muchos muertos que fueron incendiados y quemados dentro de una iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Un episodio que ha sido narrado con maestría por Heriberto Frías. También participó el ejército en la famosa guerra contra los mayas en la península yucateca, en lo que sería hoy ya el estado de Quintana Roo, exactamente en un lugar que en aquel tiempo se llamaba Chan Santa Cruz y que hoy se llama Felipe Carrillo Puerto. También había participado el ejército mexicano en algunas acciones pues realmente de policía represiva, como por ejemplo ayudar a sofocar la huelga minera de Cananea, o por ejemplo ayudar también a sofocar la huelga de las industrias textiles allá en Río Blanco, Veracruz, o como me decían ayer también, sofocar por ejemplo el levantamiento inicial del 18 de noviembre de 1910 en Puebla, con los hermanos Aquiles Cerdán. Este día, repito, el 16 de septiembre, del que estamos hablando de 1910, cuando estaba celebrándose el centenario de la independencia y que desfilaba el ejército tan elegante, don Porfirio no alcanzaba a imaginar que apenas 2 meses y unos días después estallaría la Revolución Mexicana, cuando Francisco Ignacio Madero, a través del Plan de San Luis, había anunciado que el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde todo México se levantaría en armas contra el dictador, que, repito, en septiembre ni se lo imaginaba, y que estalla la Revolución Mexicana, repito, el 20 de noviembre. Don Porfirio descubrió entonces que su ejército tenía varios problemas. Sí, en papel eran 28,000 soldados, pero en la práctica pues no eran tantos. Los batallones o los regimientos de caballería, todos compuestos por 400 hombres unos y otros, registraban efectivamente en el número de efectivos esos 400 soldados, pero en la práctica, en la realidad, en la tristísima realidad, don Porfirio se fue dando cuenta que la corrupción había mermado al ejército y que si bien aparecían listados 400 soldados en cada batallón, nada más había 280 o 244 o 322, pero los demás estaban en lista y sí cobraban, pero no estaban. ¿Qué pasaba? Pues que los coroneles de los cuerpos o los generales brigadieres que a veces se encargaban de mandos de batallones o de regimientos, se quedaban con lo demás, cobraban por los soldados faltantes. Ellos
pues se guardaban el resto de los haberes, que así se llama el sueldo militar, que eran enviados para cubrir la nómina cada 15 días, pues se quedaban los comandantes con un cachito o cachote de los sueldos de los soldados que no existían. Y así de pronto, cuando los mandan a combatir allá en Chihuahua o en Morelos o en Veracruz, los pequeños brotes primeros iniciales de la revolución maderista, pues resulta ser que las unidades van incompletas, que aunque en los números estaban enteritos, en la realidad es que faltaban muchos soldados. Y segundo defecto, don Porfirio, que había preferido siempre para establecer el orden en todo el país, privilegiar a sus compañeros de armas, a los antiguos camaradas con los que peleó desde la guerra de intervención y contra el imperio y los que le habían ayudado en Tuxtepec, pues descubrió que su ejército era un ejército gerontocrático. Con todo respeto lo voy a decir, por puro general y coronel viejito, que pues no tenían manera de conducir una guerra ágil, de guerrillas en realidad, porque del lado revolucionario comenzaron a aparecer militares que apoyaban a Madero, militares improvisados, particularmente tres de ellos: Pancho Villa, Pascual Orozco y en el sur Emiliano Zapata. De esto hablamos en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando ya en este quinto tramo de la historia de los ejércitos de México, de la etapa de la revolución, con sorpresas inauditas como esto, de que don Porfirio encontró pues, que había corrupción en su ejército, además de que los encontró ya muy pasaditos a los generales de edad, no aptos para una guerra dinámica que estaban imponiendo caudillos civiles que se habían convertido en militares como Pancho Villa, Pascual Orozco o Emiliano Zapata. Pero antes déjenme decirles que gracias a don Carlos Prado, muy amable, que me saluda desde Torreón, Coahuila, escenario de una gran batalla revolucionaria, toda la zona lagunera, como ahorita comentaré. Don Ricardo Carr, que me dice que esta es una increíble forma de seguir aprendiendo de historia de México. Muchas gracias, se lo aprecio. Doña Evangelina Maya dice que está ya en primera fila para escucharme y que me felicita por mi nuevo libro, ¿sí? Ya mi libro número 40. Muchas gracias, doña Evangelina, se lo agradezco mucho. Don Mario Mesa me dice que está escuchando en su coche, camino a Chowchilla, por la estación, la banda número 99, allá en California, porque él ha salido de Sacramento, California, y está por allá conduciendo en la carretera, así que muchísimas gracias. Qué bueno que llegamos hasta California, eso me da mucho gusto. Pero también llegamos, fíjense bien, a Indianápolis, donde nuestro amigo don Raúl Tamayo siempre nos escribe, dice que tengamos un excelente fin de semana. Pues sí, la verdad esta vez el clima está delicioso aquí en la Ciudad de México, no sé cómo esté por allá, pero aquí la estamos pasando muy a gusto. Don Francisco Javier, bueno, nadie como don Francisco Javier, que me dice que está desde su hamaca, como todos los sábados, en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Dice su alumno Francisco Javier Velázquez, y dice que si un día podemos platicar de la guerra más vergonzosa de este país, que fue la guerra de castas. Sí, de alguna manera un remate de ella es lo que he comentado hace un momento, cuando el ejército porfiriano acabó de liquidar a las tribus mayas allá en Chan, Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, hoy en estado de Quintana Roo. Pero sí hay que hablar del tema porque fueron bastantes años, desde los años 40 del siglo XIX, en el que sucedió esta terrible guerra, que fíjense, amigos, en una batalla, en una sola, hubo una matanza de más de 1000 indígenas. Pero esto habrá que platicar un tema especial de la guerra de castas en Yucatán. Gracias, don Francisco Javier, disfrute su hamaca. Bueno, con este ejército don Porfirio apenas opuso resistencia a los revolucionarios. Fue una guerra, la primera etapa de la revolución, realmente muy breve. Fíjense, desde el 20 de noviembre de 1910 que se inicia hasta mediados de mayo, en que don Porfirio presenta su renuncia. 6-7 meses de batallitas pequeñas, muy acotadas al territorio de Chihuahua y muy especialmente a la parte más al norte, Ciudad Juárez y Ciudad Camargo, y en fin, alguna que otra por allí, algo en Veracruz, un poquito en Morelos, pero sin embargo, pues comenzó muy mal para los porfiristas, un regimiento que fue enviado a combatir. La primera víctima o baja de la revolución fue curiosamente el comandante que lo conducía, un coronel. Escuchen, amigos, Martín Luis Guzmán, el papá del famosísimo escritor Martín Luis Guzmán. Bueno, él es el primer muerto de la Revolución Mexicana, muerto en combate, combatiendo, peleando, conduciendo su batallón en contra de los
alzados de Villa y de Orozco. Pero don Porfirio pues renuncia, en realidad el ejército federal pierde, casi sin combatir, un ejército, repito, que está plagado de corrupción y que no tiene generales que ya no son capaces de enfrentar una nueva guerra. Y el presidente Madero, a los pocos meses, da un ejemplo interesantísimo, que es el de la legalidad constitucional, pero que en su tiempo fue sumamente criticado por los propios revolucionarios. Madero decidió pactar con el gobierno de don Porfirio y por su sucesor, Francisco León de la Barra, y acordó, fíjense amigos, qué interesante, porque él era un hombre inocente, de buena fe, le han dicho peor, decidió disolver, desaparecer las tropas revolucionarias que lo habían llevado al triunfo y que quedara firme, que permaneciera el antiguo ejército federal porfiriano. Fue torpeza política, así lo han acusado a Madero de haberse equivocado. Fue un espíritu de legalidad constitucional el que tenía don Francisco, don Panchito, como le decían, pero indudablemente pues, fue un momento complejo, porque los militares derrotados que se quedan al servicio de Madero, o sea, todos, evidentemente lo ven con menosprecio. Les refrendó el puesto, el cargo, la posición, el grado. Y pronto van a comenzar las quejas, las críticas en contra de Madero, porque estos generales antiguos pues, lo ven menos. Para colmo, fíjense amigos, esto es algo muy, muy simpático. En las caricaturas políticas de aquel tiempo, en una revista que se llamaba Multicolor, se burlaban frecuente y cotidianamente del presidente Madero, sobre todo por esta oposición o contraste que se quería hacer de él ante la figura inmensa de don Porfirio, y lo retrataban muy chistoso en las caricaturas. Madero, para colmo, era de baja estatura, el chaparrito le decían, y don Porfirio era un hombre corpulento y de gran estatura, era un hombre muy muy alto, y entonces pues los ponían a los dos en las caricaturas, obviamente uno muy bajito, el otro muy muy alto, y pues el efecto era, miren, este hombre no le llega ni a los talones al general Porfirio Díaz. Es parte pues de este ambiente en el que Madero se desenvolvía ya como presidente, que va a estallar, para irme muy rápido y no detenerme en otros detalles, como ustedes bien saben, cuando el ejército, buena parte de él, salvo alguno que otro leal, deciden dar un golpe de estado y deponer al presidente Francisco Ignacio Madero, en aquellos días que todos recordamos porque tienen como nombre la decena trágica que inicia el día 9 de febrero de 1913, cuando buena parte del ejército se levanta en contra del presidente y el presidente sigue con su actitud ingenua, un poquito ilusionada, torpe para algunos, pues simple y sencillamente inocente, y digo, y le han dicho peor cosa, porque no pudo resolver el trance. Cometió varios errores. Bueno, claro, primero, fue el primer día, 9 de febrero, objeto de la lealtad manifiesta y expresa de los cadetes del colegio militar, porque ustedes recordarán que Madero pide que lo acompañen desde el castillo de Chapultepec, donde estaba la residencia presidencial, hasta el Palacio Nacional, y lo hace por todo el Paseo de la Reforma, por Avenida Juárez, por la calle que entonces era Plateros, que después se llamará Madero, escoltado por estos muchachos que efectivamente dan una muestra de la lealtad de la juventud militar en ese día, porque el mismo día, del otro lado, con los revoltosos alzados que comandaban Manuel Mondragón y el general Bernardo Reyes, estaba la otra escuela militar, la Escuela Militar de Aspirantes. También son leales, por supuesto, las guardias presidenciales, que es un escuadrón apenas en el que forma parte de ellos como joven oficial subalterno este gran escritor mexicano que es Francisco L. Urquizo, cuyas obras les recomiendo. También, naturalmente, permanecen leales algunas cuantas unidades. Algún general como Lauro Villar, el comandante de la plaza, que logra ese primer día recuperar el Palacio Nacional. Y también, naturalmente, contará con la ayuda, con la lealtad de a quien había nombrado comandante militar del estado de Morelos para pactar con los zapatistas, un militar que era muy muy querido en aquel tiempo, que había sido ya director del colegio militar, que antes había sido profesor
del mismo plantel durante muchísimos años, que había sido enviado a Europa a perfeccionarse, que era un gran artillero y un gran maestro y que todo el mundo lo quería, el famosísimo general Felipe Ángeles, a quien quería el propio Madero confiarle el mando de las operaciones, pero se lo impidió el propio escalafón, y por lo tanto tuvo que entregarle el mando de la plaza al general Victoriano Huerta, que al final de cuentas lo va a traicionar. Recuerden, amigos, que a Madero finalmente el movimiento armado en su contra va creciendo a tal grado que inclusive los propios oficiales del Estado Mayor Presidencial tendrán que matar a un par de revoltosos que pretendieron atentar contra la vida del presidente, quien finalmente va a caer preso y va a ser asesinado, permitiéndose que el ejército ocupara y tomara el poder, esta vez bajo la figura del usurpador, el general Victoriano Huerta. Un hombre que, independientemente de sus defectos, de que sea sanguinario, vil y que era un borracho consuetudinario públicamente reconocido, era un buen militar, muy brillante matemático, un ingeniero consumado, pero además tenía y sabía de organización, de táctica y de estrategia, y para hacer frente a la revolución va a reorganizar al ejército federal, que de aquellos 28,000 hombres que tenía supuestamente con don Porfirio, va a llegar ahora sí a 80,000 soldados bien preparados, muchos de ellos, la gran mayoría de leva, pero listo y dispuesto a enfrentar a la revolución constitucionalista que al mando de Venustiano Carranza comienza a alzarse en su contra. Va a ser un duelo interesantísimo militarmente hablando. No quiero referirme a la parte política, quién tiene razón, quién no. Vamos a hablar de comandos y de generales. Huerta era muy brillante, ¿eh? Su primera decisión es dividir a su ejército de 80,000 hombres en 10 poderosas divisiones al mando de 10 generales bastante brillantes. Porque miren, Huerta lo primero que hace es pasar a retiro a todos los generales viejitos y a todos los coroneles también ya de edad avanzada, y los suple con los que antiguos eran oficiales subalternos, capitanes, mayores, tenientes coroneles, todos ellos estudiantes que habían sido estudiantes en el colegio militar, muchos de ellos preparados en el extranjero, jóvenes de 40, 50 años de edad, digo jóvenes porque pues, eran jóvenes desde mi punto de vista, a los cuales les da la oportunidad de ascender a generales brigadieres, a generales de brigada, a generales de división, y los pone al mando de estas divisiones, refrescando por completo el generalato mexicano y enfrentándolos a la revolución, de lo cual hablaremos en un momento más. Estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Gracias por sus muchos comentarios. Me escribe don Fernando Paulina Bedillo, me dice que toda la familia allá en Morelia, Michoacán, me saluda, pero que están haciendo un poquito labores domésticas, alegrándose con el programa. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don José Luis Pejel me vuelve a escribir, me dice que debemos dedicar un programa a Fray Servando Teresa Emier, porque poca gente conoce su historia. Sí, es un personaje bien interesante y sí, vale la pena y amerita un programa, pero les prometo que lo vinculamos hacia diciembre para hablar de la Virgen de Guadalupe con él. Tiene mucho que ver Fray Servando con la Virgen, porque él es uno de los primeros que explicó o quiso explicar muy a su manera el milagro guadalupano. También le agradezco infinitamente a don Raúl Tamayo, que me vuelve a escribir, me dice que allá están a 9 grados, qué bueno, ya mejoró el clima. También don Javier Arellano, muchas gracias, que se reporte y salude desde Nueva Orleans, allá en Luisiana. Muchísimas gracias, don Javier. Doña Blanca Garduño, Blanca y Fernando me dice que están escuchándonos como cada sábado, ahora en Salt Lake City, allá en Utah. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Rolando Orozco me da una buena noticia, que la conservadora Puebla ya cayó como el 2 de abril ante la historia, que quiero vivir, que seguimos dando la batalla. Bien, o sea que ya lo están escuchando en vivo allá en Puebla. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Me dice don Rolando Orozco que no sabía el dato, que no conocía el dato del papá de Martín Luis Guzmán. Está en cualquier libro de la Revolución Maderista, ahí vea usted que el primer muerto es el coronel Martín Luis Guzmán. No va a tener dificultad para encontrarlo, y me pide además también que salude a su esposa, doña Luz, y a José Francisco y José Emiliano, sus hijos, que están escuchándome en la radio del coche, como no. Saludados estando Rolando, muchas gracias. Y don Iván García también, que me saluda y me dice que si estaré en la feria del libro de minería. No, este año no me han invitado, así que no se preocupe. Y aparte hay mucha gente ahí. A mí me gusta ir a las ferias del libro, pero más amplias, y la minería se me hace un poquito incómoda, con todo el respeto debido. Yo prefiero seguir viendo mis librerías de siempre, y ahí también encuentro las novedades. Pero bueno, ese es mi personal punto de vista.
Déjenme regresar. Esta es una historia militar, no es una historia política, no hay buenos ni malos. Y déjenme comentarles algo que es bien, bien importante. Los huertistas, ¿son unos malvados? ¿Son hombres que están equivocados? ¿Son simplemente por el hecho de haber sido soldados a las órdenes de Victoriano Huerta dignos de menosprecio y traidores y demás cosas? Pues no, son tan mexicanos como los revolucionarios, pero recuerden ustedes, amigos, que los militares, en este caso los que sirvieron a las órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta, son militares y Huerta es el presidente legalmente constitucional de la República, aunque no lo querramos. Se cumplieron las formas de la ley a pesar de que era un asesino y el señor llegó a la silla presidencial, ni modo, legalmente, así como lo oyen. No lo voy a explicar ahorita, lo he platicado en otras ocasiones, y esto implica un compromiso muy serio para los miembros del ejército, cuyo deber es defender al presidente constitucional. ¿Quién es el presidente constitucional al que deben de obedecer? Pues Victoriano Huerta. Así que ellos están totalmente amparados en el concepto de la legalidad vigente, a la cual tienen que cumplir y por lo tanto, por ello, combaten en el ejército federal. No son traidores a México, debo aclararlo. Otro punto importante. ¿Ustedes creen que los soldados huertistas no tenían esposas? ¿A poco creen que las únicas soldaderas, las Adelitas, son las de Villa y las de Zapata y las de Obregón? Pues no, también las mujeres que acompañaban muchísimas a los soldados del ejército federal, a los pelones de Huerta, como les decían, también son mujeres mexicanas que sienten lo mismo que sentían las mujeres de la revolución, porque sus hombres, ya sea su padre, su esposo, sus hijos, están en peligro de muerte. Hay que atenderlos, hay que hacer las tortillas, hay que darles de comer, hay que llevar vendas para curar las heridas, hay que sepultarlos. Son la misma clase de sentimientos de unas mujeres y de otras. Y déjenme decirles lo peor. Todos han visto aquella fotografía que ilustra la gesta de la Revolución Mexicana y la participación en ella de las mujeres. ¿Se acuerdan la Adelita que está descendiendo de un vagón de ferrocarril asomada para un lado? Fotografía famosísima de esta mujer que encarna la femineidad mexicana en la Revolución. Pues, ¿qué creen? Vean la foto ampliada completa, búsquenla en internet, y es un tren de soldados federales. Es la mujer de un federal, no es la mujer de un revolucionario. Es la esposa, amante, compañera, concubina, como quieran decirle, o la madre de algún chamaco federal, o la hija de algún soldado federal. Lo que ustedes quieran, pero va en un convoy federal de los enemigos de la revolución. Es decir, las mujeres también participan y de los dos bandos, y no les importa un comino la política, les importa la vida de quien aman. Y esto es algo bien interesante. Los revolucionarios sí tienen el ideal de combatir por un régimen que sea un régimen distinto, que garantice los derechos, que dé un cambio social, que quite a ese hombre que mató al presidente Madero, pero los federales que lo obedecen, ellos están cumpliendo con su deber, que les han inculcado desde siempre en el colegio militar, y que significa que deben estar dispuestos a obedecer y a combatir por el presidente de la República, que es el comandante supremo, y en este caso con la pena, pero Victoriano Huerta lo fue. Por eso, como esta no es una historia política, es una historia militar, hay que hablar con claridad de estos puntos. Y decía yo que Huerta organiza el ejército de manera muy poderosa en 80,000 hombres, con 10 divisiones, pero se va a enfrentar a una concepción militar bastante inteligente, muy muy inteligente, de parte de Venustiano Carranza, quien va a formar el ejército constitucionalista, que va a tener cinco cuerpos de tropas. Uno a su mando personal, con los generales Jacinto B. Treviño y otros más para auxiliarlo, que es el cuerpo que lo escolta. Son, si acaso, 4 o 5,000 hombres, pero que se mueven en una línea horizontal desde Guadalupe, allá en Coahuila, hacia Sonora, allá en Hermosillo, atravesando los estados pues de propio Coahuila, de Chihuahua y de Sonora. Se mueve pues en un corredor horizontal, pero desde ahí comanda las otras 4 grandes corporaciones militares que todos conocemos. El famoso Ejército del Noreste, el que está al mando de Pablo González, que va a ocupar los estados
de Tamaulipas, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Hidalgo, la parte de la Huasteca, para ir bajando hacia el Valle de México. En el otro extremo, el ejército del noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, que iniciará su campaña allá en Sonora, en lo que hoy es Cajeme, y su capital, Ciudad Obregón, precisamente, para ir descendiendo, digámoslo así, en un mapa geográficamente hablando, por los estados de Sinaloa, para pasar después a Nayarit, entrar a Jalisco, dar una gran batalla, la gran batalla de Orendain, cerca de Guadalajara, que es quizás una de las batallas más perfectas desde el punto de vista militar, conducidas por un hombre como Obregón, que era maestro, que no tenía noción de cómo comandar un ejército, pero sin embargo, ahí lo va a descubrir para en el futuro convertirse él en el otro gran militar mexicano que hemos tenido. Mejor que Villa, indudablemente, en términos militares, lo digo en términos de popularidad. Por supuesto, al centro, para avanzar a través del estado de Coahuila y bajar hasta Zacatecas, que fue hasta donde lo dejaron llegar, está la División del Norte, la poderosa División del Norte, quizás el ejército más numeroso y combativo de toda la revolución, comandada por este hombre Doroteo Arango, que se cambia el nombre y se llama Francisco o Pancho Villa, auxiliado por una serie de generales también improvisados, todos ellos que antes habían sido rancheros, alguno que otro hasta bandido, pero sin embargo conducidos con una inteligencia natural brillante del general Villa, que tiene en su haber una verdadera hazaña intelectual militar. Él es quien descubre que la revolución, en lugar de andar a caballo y buscando y atravesando sierras y desiertos, la revolución se va a mover en ferrocarril. El valor del ferrocarril que don Porfirio construyó por todo el país con 20,000 líneas férreas sin saber que se utilizaría para la guerra, es descubierto por Villa, que decide que sus tropas se transporten en tren, cómodamente instaladas de un lugar a otro, así llegan frescas a la batalla, así va a sorprender Ciudad Juárez, así va a tomar después Chihuahua, después va a tomar en un par de ocasiones Torreón, después va a librar la batalla que quizás es la también técnicamente y teóricamente la mejor de todas en San Pedro de las Colonias, ahí en la región lagunera. Después se va a pasar a Coahuila y va a derrotar a los federales en Paredón. Y después, como todos sabemos, pues la gran hazaña que hasta en los corridos es objeto de gran fiesta, la gran hazaña de la toma de Zacatecas. Pero se nos olvida que el talento no es de Villa solo, sino es de quien lo está ayudando como una especie de jefe de Estado Mayor y comandante de artillería, un brillantísimo general federal, de quien ya hablamos, Felipe Ángeles. La combinación de los conocimientos técnicos de Ángeles, más esta forma, pues verdaderamente aventurada y genial de Villa, combinados los dos, se vuelven imbatibles y la División del Norte se convierte en una verdadera máquina militar invencible, hasta que tiene que ser Carranza el que lo detenga, porque ya Villa es bastante insubordinado, Villa quiere hacer lo que él quiera, Villa es un peligro para Carranza, y como Carranza prefiere a su consentido Obregón, decide quitarle el combustible a los trenes villistas, que son trenes de carbón, y dárselo mejor a los trenes de la División del Noroeste al mando de Obregón, porque Carranza quiere que Obregón sea el que conquiste la Ciudad de México, y por lo cual ordena que Carranza, que Villa se detenga, y como no quiere obedecer, le quita el carbón. El carbón se producía en Monclova, en la zona carbonífera mexicana por excelencia. Ahí digámoslo así, el amo es don Venustiano, que controla toda esa parte, y él decide a quién le da combustible, y se lo da a Obregón, y Villa se queda haciendo su entripado y coraje en Zacatecas. Mucha gran victoria, pero Carranza lo detuvo. ¿Por qué pierde Huerta? De esto hablaremos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque. Muchísimas gracias, se los aprecio enormemente. Quiero saludar especialmente a don Fernando Salinas, que me escribe, dice que el mejor y más ameno historiador de México. Muchas gracias. Desde McAllen, allá, como él dice, la República del Río Grande. También quiero saludar a don Jorge Gallo, que me dice, me felicita por el programa, y me cuenta la historia que sí, efectivamente es muy cierta, como él me lo dice, de Alfonso Reyes, nuestro gran Alfonso Reyes, que es el hijo del general Bernardo Reyes, que sufrió efectivamente en carne propia no solamente la muerte de su padre en la escena trágica, sino también el repudio que después le va a acarrear el haber sido hijo de un
militar contrario a Madero. Claro, después don Alfonso pues va a redimirse por su trabajo por México y a favor de las letras mexicanas, pero como bien me dice don Jorge Gallo, él cuenta en sus memorias, y particularmente en un libro muy bonito que se llama La oración del 9 de febrero, que se lo recomiendo, justamente este episodio y lo que va a sentir y sufrir por la muerte de su papá. Y por último quiero agradecer infinitamente a mi queridísimo amigo desde hace muchísimos años, Darío Ulises Oscoscoria. Fíjense, es mi compañero, bueno, desde 1975-76, desde aquel tiempo nos conocemos y hoy me está escribiendo que me está escuchando. No sabía que me escuchaba, así que Darío, gracias, te lo aprecio enormemente. Bueno, vamos hacia el final del programa porque si no nos la libramos, que ya el tema es bastante amplio el día de hoy. Decía yo que finalmente Huerta pues va a movilizar sus tropas, lo van a hacer competentemente, aunque no pueden, por más generales brillantes que tengan, no puede de veras competir contra el arrojo particularmente de hombres como Obregón o de Villa o de Ángeles, y en cambio a quien puede tener más o menos controlado porque representan menos problema, aunque son muy latosos técnica y militarmente hablando, es a los zapatistas en el estado de Morelos, en la parte sur del DF, allá en Xochimilco, en la parte colindante a Morelos con el estado de Guerrero, algo de Puebla. Por ahí andan los zapatistas, no son muchos, son guerrilleros, más bien tienen una idea de la guerra distinta, de defender su terruño, no avanzan y son los que pueden más o menos controlar a los huertistas, pero en los demás pues no. Sin embargo, la resistencia federal es dura, tan dura que el presidente usurpador Victoriano Huerta requiere de armas y las encarga nuevamente a Alemania. Y como todos sabemos, el día 21 de abril de 1914, cuando un buque alemán, el Ipiranga, el mismo el que se fue don Porfirio, viene de regreso cargado de armamento y de parque para Victoriano Huerta, el presidente Woodrow Wilson, que descaradamente apoyaba a los revolucionarios, bueno, Wilson permitía que las tropas de la revolución y particularmente la división del norte compraran sus armas en Estados Unidos. Hoy también lo permiten, ya sabemos que eso no es novedad, ¿no? El mercado de armas es allá en el norte, allá se compran, hoy se compran para las actividades criminales, en aquel tiempo se compraban para los ejércitos de la revolución, y por eso pues Villa podía tener una disposición enorme de armamento nuevo, fundamentalmente las famosas carabinas Winchester 30-30, que se adquirían para todo el ejército, porque los Estados Unidos lo permitía. Pero no le gustó a Huerta que tratara el Kaiser de Alemania intervenir enviando armas y decidió ocupar la ciudad de Veracruz el día 21 de abril de 1914. Recuerden ustedes que el ejército federal en esa jornada que ya hemos platicado se repliega, se retira, deja únicamente la defensa del puerto a cargo de los cadetes de la Escuela Naval Militar que a las órdenes del comodoro Manuel Azueta se van verdaderamente a teñir sus uniformes de rojo y de gloria por México, serán los únicos que den la cara al invasor, pero Huerta está atemorizado porque piensa que Estados Unidos piensa invadir México y por lo tanto comete un error estratégico de primera magnitud. Para poder hacer frente a una posible invasión norteamericana, repliega, quita tropas del resto del país y de aquellos 80,000 soldados que tiene distribuidos por todo el territorio, ocupa 30, casi 40,000 de ellos en de alguna manera fortificar lo que sería la zona de Puebla, la zona de Jalapa, Orizaba, Córdoba, es decir, rodear al puerto de Veracruz para de esta manera contener una posible invasión norteamericana, y al despejar el camino, al traer tropas de otros lugares, pues obviamente los ejércitos de la revolución pueden avanzar fácilmente, particularmente dos, el de Pablo González que viene por San Luis Potosí, y el de Álvaro Obregón, que después de la batalla de Orendain puede penetrar hacia Guanajuato, hacia Querétaro, para llegar al Valle de México, casi sin combatir. Huerta renuncia a la presidencia, el ejército federal se va a rendir, y por encargo de propio Venustiano Carranza, será el general Obregón el que firme los famosos tratados de Teoloyucan, un pueblito aquí cercano a la capital de la República Mexicana, en una forma muy anecdótica porque los representantes del gobierno, el general Velasco y el almirante Otón P. Blanco, pues van a firmar sobre la salpicadera de una carcachita, bueno, un coche nuevo entonces, hoy una carcachita, ahí se van a firmar los tratados de Teoloyucan en los que se pacta la disolución, ahora sí, la disolución total
del Ejército Federal, del antiguo ejército, que había sido fundado desde los días de Juárez, ¿se acuerdan que hablamos de él hace 8 días? Y que había sido el ejército de Don Porfirio, el ejército también de Victoriano Huerta, y que cumpliendo con su deber, pues fue derrotado, repito, en la Revolución Mexicana por los ejércitos constitucionalistas con estos grandes caudillos populares, que aunados a la inteligencia de militares profesionales como Felipe Ángeles, pues en realidad hicieron una campaña victoriosa. El ejército federal pues se disuelve. Se ganó la revolución, los revolucionarios constitucionalistas triunfaron y derrotaron al usurpador asesino y disolvieron su ejército. Se acabó, triunfó la revolución. Pero estamos en México, amigos, y la revolución se escinde, se divide y se comienzan a pelear entre sí. Ya saben que esto es muy común entre nosotros los mexicanos, sobre todo cuando están en los niveles políticos, que bueno, parece que no basta ganar, sino que hay que pelearse después. Y pronto, muy pronto, a pesar de que don Venustiano Carranza ingresa a la Ciudad de México, llega a ella, a pesar de que, ¿se acuerdan que lo comenté hace un rato?, logró detener a la División del Norte en Zacatecas y finalmente Villa no pudo avanzar más allá de Aguascalientes, a pesar de que contaba con el apoyo y la lealtad de Álvaro Obregón, pues los revolucionarios decidieron quitarle el mando a Carranza, convocar una convención primero en México y después en la propia ciudad de Aguascalientes, y allí se dividen los escenarios y los bandos. Los convencionistas en contra de los constitucionalistas. ¿Quiénes son cada cual? Bueno, constitucionalistas son los que se mantienen leales al primer jefe Venustiano Carranza, y que con ellos estarán los antiguos carrancistas, efectivamente, Jacinto B. Treviño, Juan Barragán, los que eran ese pequeño cuerpo de tropa que lo escoltaba, decía yo, de 4 o 5 mil soldados. Con ellos también estarán los del Ejército del Noreste, al mando de Pablo González, que nunca pasaron de 8 o 10 mil soldados. Con ellos van a estar también, eso sí, los soldados del Ejército del Noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, con Manuel Diegues y Benjamín Gil y otros más destacados oficiales con ellos, Plutarco Elías Calles también, que son más o menos 12,000 hombres. Todos estos son el ejército constitucionalista nuevo, que va a tener como comandante en jefe, o comandante supremo Venustiano Carranza, y comandante en jefe de operaciones al general Álvaro Obregón. Y en cambio la Convención de Aguascalientes se va a fundar bajo la base de la fusión, extrañísima pero interesante históricamente, del villismo, de la División del Norte, con el zapatismo, con el Ejército Libertador del Sur. Inclusive recuerden, amigos, que es una entrada apoteósica y que todo el mundo recuerda, porque se fueron hasta desayunar al Sanborns de aquel tiempo los zapatistas cuando ingresaron a la Ciudad de México, entrando junto con los villistas, con el encuentro y el abrazo entre Villa y Zapata. Se van a Palacio Nacional, se sientan en la silla presidencial, se toman la foto, deciden fusionar sus cuerpos de ejército y deciden sobre todo irse a la guerra. Pero pasan cosas extraordinarias. Obregón está consciente que debe combatir quizás a los mejores militares y ejércitos de la revolución, los villistas, pero Villa comete un error inusitado. Primero porque se accidentó Felipe Ángeles, se cayó de un caballo y se lastimó la cadera, y segundo porque yo creo que Villa tenía ya al final un poquito de celos de él y decidió enviarlo a pacificar la región de la Huasteca y la parte del norte, y Villa decidió enfrentar solito al general Álvaro Obregón, y así le fue. Obregón planteó una serie de batallas verdaderamente muy bien resueltas tácticamente hablando, y en el Bajío mexicano, en varias ocasiones, ¿se acuerdan? Hay primera y segunda batalla de Celaya, la batalla de Santa Ana del Conde, la batalla de la Trinidad, que hay también primera y segunda, la batalla de León, la batalla cercana a Aguascalientes, en una serie de batallas que suceden en pocos meses, 6 o 7 batallas, derrota por completo a los villistas. Eran la mejor, la más potente maquinaria de guerra, pero mal conducidos por un Villa ensoberbecido, por un Villa que carecía ya del consejo técnico militar de Felipe Ángeles. Son barridos, y eso que eran casi 28,000, son barridos y liquidados por los 12-15,000 hombres que tiene el general Álvaro Obregón, que gana las batallas, aún en el estado que todos conocemos, porque en Santa Ana del Conde un cañonazo le vuela un brazo, y aún así, manco y todo y malherido, concluye
esta guerra civil terrible entre las dos fuerzas revolucionarias, concluye derrotándolos, haciendo pedazos a Villa, y Villa, huyendo, va a provocar un conflicto internacional que será otra expedición norteamericana, la punitiva, que penetrará por el territorio chihuahuense, para que no se oiga mal, y sin embargo, a pesar de ello, Villa ya no podrá revivir jamás militarmente hablando, y comenzarán los tiempos de los caudillos, particularmente el tiempo en el que el amo y señor del país es el general Álvaro Obregón, a despecho de don Venustiano. Pero ese será el tema de la semana que entra. Por hoy, muchas gracias por su presencia, por su atención, por sus mensajes, por escucharme, de veras, se los aprecio enormemente. Y aquí, primero Dios, la semana que entra continuaremos con un capítulo más de nuestra historia para avanzar a la parte séptima, y luego la séptima, una semana más, de los ejércitos de México. Gracias, Daniela, gracias, don Raúl, en los controles. A todos ustedes, amigos, muy buen fin de semana.